Bienvenidos a un viaje oscuro, donde la realidad se mezcla con las sombras y lo desconocido toma forma. Aquí exploramos las historias que otros prefieren olvidar, relatos que ponen a prueba nuestra comprensión de la mente humana y nuestra resistencia al miedo. Nos sumergiremos en casos reales de crimen, suspenso y terror. Historias de lo inimaginable, sucesos que revelan el lado más oscuro de nuestra propia realidad. ¿Estás listo para enfrentarte a tus peores pesadillas? Entonces, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame que ahora comienza la oscuridad. El retiro espiritual nos prometía escapar de la rutina mundana, un refugio donde hallaríamos paz y claridad en lo profundo del bosque. Era un lugar al que solo podías llegar tras largas horas de viaje, cruzando senderos que parecían desvanecerse detrás de nosotros como si el camino se cerrara para asegurarse de que no pudiéramos regresar. A medida que nos adentrábamos más, la niebla comenzó a engullirlo todo, cubriendo el paisaje con un manto espeso y helado. El aire estaba cargado de un aroma metálico, penetrante, que se pegaba a la garganta y parecía susurrar en cada inhalación. No tardamos en darnos cuenta de que había algo inquietante, como si el bosque entero se hubiese quedado sin aliento para observarnos. Éramos solo un pequeño grupo, liderado por un hombre al que todos llamábamos el maestro. Tenía una mirada que atravesaba, como si buscara los rincones más oscuros de tu alma, y su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Nos recibió con palabras suaves, pero su voz resonaba como un eco que se multiplicaba entre los árboles, rebotando en cada sombra. Había algo en él que generaba una mezcla de respeto y temor, como si supiera cosas que el resto de nosotros no podía siquiera imaginar. La primera noche comenzó con un ritual de meditación. Nos sentamos alrededor de una fogata que crujía y crepitaba de manera extraña, lanzando chispas hacia el cielo oscuro. Concéntrense en el silencio, ordenó el maestro, su voz resonando como una sentencia. Pero el silencio no traía consuelo, al contrario, parecía vibrar con una vida propia. Entre los crujidos de las ramas, empezaron a surgir susurros, voces que se retorcían en el viento, cargadas de un odio antiguo. A veces, sentía un aliento helado en la nuca, como si algo, o alguien, se inclinara para murmurarme secretos inentendibles. Cerré los ojos, tratando de escapar de aquella sensación, pero fue peor, una presencia se cernía sobre mí, tan tangible que podía notar el olor a tierra húmeda y putrefacción. Al abrir los ojos, vi una sombra que se deslizaba rápidamente al otro lado de la fogata. Era imposible identificarla, pero se movía de forma antinatural, como si flotara entre los árboles. Nadie más parecía haberla visto, o al menos eso creía, porque todos mantenían sus rostros tensos, miradas fijas en el fuego, con una expresión que solo he visto en personas al borde del pánico. A la mañana siguiente, uno de los nuestros había desaparecido. Sus cosas permanecían en su lugar, la mochila abierta, el saco perfectamente doblado junto a su cama. El maestro, inexpresivo, aseguró que había regresado a casa, que no pudo soportar el proceso de purificación. Pero había algo siniestro en su voz, algo que se revolvía y regocijaba en nuestro miedo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda cuando supe que no encontraríamos respuestas ni consuelo en aquel lugar. El aire se volvió más denso. Cada paso que dábamos en el bosque resonaba de una forma que no debería, como si alguien más nos siguiera, siempre un paso detrás. Girábamos la cabeza, solo para encontrarnos con la indiferencia de los árboles, altos y retorcidos, sus ramas semejando garras que parecían susurrar promesas crueles. En un punto, una risa ahogada resonó desde lo profundo del bosque, un eco burlón que se fundió con el viento. Uno de los miembros del grupo cayó al suelo, pálido, señalando algo en la distancia, una figura borrosa, deforme, que se deslizaba entre los troncos. Parecía sonreír, aunque su rostro estaba cubierto de sombras y su silueta distorsionada como un espejismo.
Las sesiones de meditación se convirtieron en un tormento. El maestro insistía en que debíamos abrir nuestras almas al vacío, trascender el miedo que carcomía nuestros corazones. Una tarde, alguien en el grupo simplemente se quebró. Comenzó a murmurar palabras que nadie entendía, sus ojos perdidos en el horizonte, como si mirara algo que el resto no podía ver. «Están aquí», murmuró, con el dedo tembloroso apuntando al vacío. Nadie se atrevió a tocarlo. Cuando cayó al suelo, temblando, lo dejamos allí, bajo la mirada impasible del maestro, que nos guió de vuelta al campamento sin una palabra. Aquella noche, lo vimos moverse entre los árboles, como una sombra más, hasta que desapareció para siempre. El fuego de la última noche no pudo encenderse. El maestro nos llevó a un claro oscuro, donde el silencio absoluto era ley. «No susurren, no se muevan», nos advirtió. Pero las sombras se movían a su alrededor, figuras alargadas que se doblaban en ángulos imposibles. Oímos el llanto de alguien a nuestro lado, pero antes de poder reaccionar, esa persona fue arrastrada hacia la oscuridad. La tierra se estremeció bajo nuestros pies y un grito desgarrador se apagó tan rápido como comenzó. Nos quedamos helados, sabiendo que el bosque no nos permitiría salir con vida. Sabíamos, con cada fibra de nuestro ser, que el bosque respiraba a nuestro alrededor, que éramos juguetes en un juego perverso que solo acababa con nuestra desaparición. La tarde comenzó con una atmósfera pesada, el aire cargado de una inquietud que parecía impregnarnos la piel. Decidimos adentrarnos en el bosque, una expedición para sentirnos valientes, para romper el tedio que nos consumía en ese retiro cada vez más inquietante. Nos guiamos por rastros de tierra removida, ramas quebradas y señales que parecían estar allí para advertirnos de algo, señales que, en nuestra temeridad, decidimos ignorar. No pasó mucho antes de que el grupo se dividiera, dispersándonos como presas en el silencio opresivo del bosque. El primer grito fue un cuchillo que desgarró la calma. Corrí hacia el sonido, el pánico latiendo en mi garganta. Me encontré con uno de los nuestros, arrodillado, sus ojos inexpresivos fijos en un altar macabro hecho de huesos humanos y ramas ensangrentadas. Las manos le temblaban mientras señalaba algo entre los árboles. Allí, oculta en las sombras, una figura inhumana nos observaba. La figura que se escondía entre los árboles era un horror que parecía sacado de las pesadillas más oscuras de la humanidad. Desde la distancia, su silueta se fundía con las sombras del bosque, pero a medida que nuestros ojos se acostumbraban a la penumbra, empezamos a distinguir sus contornos con una claridad aterradora. Era alta, demasiado alta para ser humana, con una estructura ósea que parecía haber sido desfigurada y retorcida por el odio mismo. Su cuerpo, largo y esquelético, se encorvaba como un árbol seco y retorcido, y cada movimiento suyo producía un crujido que helaba la sangre, como ramas quebrándose en una tormenta. Carecía de rostro, en lugar de ojos, nariz o boca, solo había un abismo oscuro, una negrura profunda que parecía tragar la luz y reflejar nuestro miedo más primitivo. Mirarla era como asomarse a un pozo infinito, sentías como algo se estiraba dentro de ti, como si el vacío quisiera engullirte. El aire alrededor de la figura se volvía denso, opresivo, cargado de un hedor a podredumbre y cenizas quemadas. Sus extremidades eran espantosamente largas, delgadas y anguladas. Los dedos, si es que podían llamarse así, se alargaban hasta convertirse en garras, huesos que sobresalían como cuchillas dispuestas a desgarrar carne. Se movía de forma antinatural, como si su esqueleto se doblara y torciera en direcciones imposibles. Daba la impresión de que su cuerpo no respetaba las leyes de la física, deslizándose entre las sombras sin hacer ruido, como un espectro que desafiaba la realidad misma. Mientras nos observaba, el bosque entero pareció callar. No había viento, ni insectos, ni siquiera el crujir de las hojas. Solo su presencia, magnética y aterradora, que hacía que todo lo demás se marchitara. Y aunque no tenía ojos, sentíamos que nos miraba, que nos atravesaba con una conciencia antigua y malevolente, como si supiera cada uno de nuestros secretos,
cada miedo enterrado. Cuando uno de nosotros dio un paso atrás, la figura inclinó su cabeza de manera casi curiosa, como si se deleitara en nuestro terror antes de retroceder lentamente hacia las sombras. Su forma distorsionándose hasta desaparecer por completo. Pero sabíamos que seguía allí. Siempre lo estuvo. Retrocedimos despacio, sabiendo que cada paso nos acercaba a una condena que no podíamos comprender. Intentamos regresar, pero el bosque ya no era el mismo. Las sombras parecían moverse, alargando sus dedos para tocarnos, para convertirnos en parte de su territorio prohibido. El maestro dejó de fingir. Han venido al encuentro de la verdad, dijo, mientras algo en sus ojos se encendía con un brillo antinatural. Nos explicó que éramos ofrendas, sacrificios a los antiguos que habitaban el bosque. Las sombras que nos acechaban, que reían y susurraban, estaban hambrientas, y él era el conducto por el que se alimentaban de nuestro miedo. ¿No podíamos huir? Las raíces se alzaban del suelo para atraparnos, y el aire vibraba con el grito de aquellos que habían sido consumidos antes que nosotros. Aquella noche, el suelo se abrió. Manos pálidas y deformes emergieron, sujetando nuestras piernas, tirando de nosotros hacia las profundidades. Vi como uno de los nuestros era arrastrado bajo tierra, su rostro deformado por un grito que no pude escuchar porque la tierra lo selló demasiado rápido. Las sombras nos rodeaban, susurrando nuestros nombres, prometiendo un final peor que la muerte. El maestro reía mientras todo se desmoronaba, y nosotros, atrapados entre el terror y la desesperanza, comprendimos que jamás saldríamos de aquel bosque con vida. El maestro, parado en medio del caos, alzó los brazos hacia el cielo cubierto de nubes negras, su rostro desencajado en una expresión de éxtasis. Ahora verán lo que hay más allá del velo, susurró, con una voz que se multiplicaba en ecos inhumanos. Una grieta comenzó a formarse en el suelo, abriéndose como una herida sangrante que despedía un hedor pútrido y gélido. De ella brotó un sonido, un lamento que no pertenecía a este mundo, algo antiguo, despiadado y hambriento. Mientras el suelo temblaba, vi cómo las raíces se alzaban y se retorcían, formando grotescas figuras que se movían como si fueran marionetas danzantes. Eran los cuerpos de aquellos que el bosque había consumido, sus rostros desfigurados en expresiones de horror eterno. Uno de ellos, con la piel pegada al cráneo y ojos vacíos, extendió una mano hacia mí, sus dedos fríos como la muerte. «Únete a nosotros», murmuró, con una voz quebrada que resonaba con siglos de sufrimiento. La grieta se ensanchó aún más, tragándose árboles, rocas y cuerpos, arrastrándonos con ella. Sentí el suelo ceder bajo mis pies, y mientras caía, vi por última vez al maestro, ahora consumido por un fuego negro que devoraba su carne y revelaba un esqueleto retorcido, riendo con una locura que resonaría en mis pesadillas eternas. Su risa se fundió con los gritos de las sombras, hasta que todo fue oscuridad. Al abrir los ojos, no había cielo, ni suelo. Solo un vacío interminable donde las sombras flotaban, susurrando nuestras culpas, riéndose de nuestro destino. Nos habíamos convertido en parte de ellos, atrapados para siempre en un lugar donde el tiempo no existía, donde el dolor y el terror se repetían una y otra vez, sin final, sin escapatoria. Éramos las nuevas sombras, hambrientas, esperando al próximo grupo que se atreviera a cruzar el umbral del bosque maldito. Te espero en el bosque. Tú serás el siguiente.